ya estamos de regreso. Y vamos a seguir con el tema de los miedos. Nos faltaron unos miedos atávicos que platicar. Entonces vamos a entrar al miedo que sigue, que es el miedo al encierro. Es temer la pérdida de la libertad de respirar y la movilidad. Temor a perder la capacidad de decidir y escoger a dónde ir. Temor a la mutilación de la voluntad. Este miedo es tremendo. Cuando nos sentimos, yo fui claustrofóbica, yo fui claustrofóbica algunos años de mi vida. Gracias a Dios ya superé ese miedo. He superado muchos miedos. Quiero decirles que sí se puede lograr. Yo lo he logrado. Y hoy por hoy les puedo decir algo. Ya no le tengo miedo a nada. ¿Por qué? Porque enfrento el miedo, porque platico con el miedo. Lo veo de frente y digo, a ver, ¿a qué le puedes temer? No le tengo miedo a nada. Entonces, este miedo, el del encierro, lo tuve yo, lo viví yo, y verdaderamente espantoso, porque yo entraba a un lugar cerrado donde no había una ventana, tenía que dejar la puerta abierta, aunque fuera el baño, fíjense qué horrible, aunque sea poquito, porque yo no soportaba la idea de estar encerrado. No podía entrar en un avión, bueno, no quiero decirles, me tenía que tomar mis pastillitas y hasta un tequilita a lo mejor, para poder aguantar el encierro en un avión o en un coche mismo. Entonces para mí era tremendo todo. Yo he subido escaleras toda mi vida, que hoy ya lo hago como deporte, porque ese es mi deporte favorito, subir escaleras. Pero durante un tiempo yo llegué a subir 30, 40 pisos casi en Nueva York, porque no me iba a subir un elevador. Tremendo, ¿verdad? Pero gracias a Dios lo pude superar. Algún día les platicaré la bella historia. Fue gracias a la Madre Teresa de Calcuta que me descubrió mi miedo y me mandó como tarea ir a dar servicio en las cárceles. Y di servicio en las cárceles por 5 años. Y quiero decirles que ahí se me quitó el miedo al encierro. Entendí que no es cierto, que somos libres si nuestra mente está libre. Y ahí aprendí muchas cosas. Hoy digo que para mí mi época en las cárceles es la universidad que he tenido de la vida. Ahí conocí a todo tipo de seres humanos y entendí al ser humano en lo más profundo de su ser, en el sentimiento, en la emoción, en la falta de libertad. Entonces le agradezco a Madre Teresa que me haya mandado a esa universidad de la vida, donde di servicio sin cobrar durante 5 años. Madre Teresa, que es mi guía, que tuve el privilegio de estar muy cerca de ella, fue la que vio en mí la posibilidad de superar mis miedos y de hacer lo que hago hoy. Hoy puedo hablar del miedo porque yo lo he vivido, pero ya lo superé. Entonces este miedo al encierro es esta sensación de falta de libertad, de sentir que nos podemos ahogar, de sentir que nos están mutilando la voluntad, que no podemos hacer aquello que nosotros necesitamos hacer con libertad. Tremendo miedo. El otro miedo es el miedo a estar solo o sola. Es sentir el vacío de la ausencia de otro ser vivo. No tener con quién comunicarse ni a quién recurrir. Este es un miedo que también viene, acuérdense que lo decíamos hace un momento, estos son los miedos atávicos, los miedos con los que nacemos. Vienen ya dentro de nosotros, aún desde bebecitos, desde que nacemos sin tener información de la vida. Entonces es importante verlos, entenderlos, para saber que esos existen siempre dentro de nosotros. Entonces, este miedo atávico de estar solo me recuerda una historia que a mí me impresionó mucho. Uno de los astronautas, el que pisó por primera vez la luna, él cuenta en su vida que el día que estaba en la luna solo, mirando la maravilla de ser el primer ser humano que tocaba la superficie de la luna, que estaba lejos de la Tierra,
que vio la Tierra hacia abajo como un planeta azul hermosísimo, hermosísimo, que es el planeta en que vivimos. Dice que su mayor tristeza fue no tener a nadie cerca de él para poder comunicarle la emoción del momento tan importante que estaba viviendo para la humanidad entera. O sea que sí existe ese miedo. Y finalmente, en este mi libro que se llama Basta de miedos, vive feliz, que lo escribí con Enrique Bonavides y yo. Es un libro que la verdad nos enseña muchas cosas importantes con respecto al miedo. Y vamos a hablar del miedo al ruido. Ese es otro de los miedos que traemos dentro de nosotros. El miedo al ruido produce sobresalto. El oído es muy sensible. Entonces, fíjense cómo nos afecta la música, por ejemplo. Si estamos viendo una película de misterio, nos ponen una música tétrica, así, nos vamos empezando a poner el miedo entre nosotros de inmediato. O el oído, si nos regala una música placentera o bonita o alegre o estrenduosa, ¿verdad? Todo eso tiene un efecto sobre nosotros, en nuestra emoción y en nuestro sentimiento. Pero lo más importante es entender que el miedo que más nos mueve es el miedo a la muerte. El miedo a la muerte existe en todos nosotros. ¿Y saben por qué es? Porque no sabemos a dónde vamos, porque estamos yendo hacia lo desconocido, no sabemos qué nos va a pasar, no sabemos cómo será ese lugar a donde vamos a llegar o qué va a pasar con nosotros. Miedo a perder nuestra personalidad terrestre, miedo a perder nuestro cuerpo, este cuerpo que tanto queremos, de los que amamos tanto. Ese es un miedo muy duro también, el miedo de el día que me voy de este mundo ya no voy a poder ver a aquellos a quien yo amo. Si nosotros tenemos la bendición de tener fe y pensar que la vida no se acaba aquí, que la vida es eterna, que la vida es para siempre, porque el espíritu no muere, entonces entenderemos el miedo a la muerte de forma distinta. Debemos aprender a desapegarnos, ¿sí? Vamos a un corte y ahorita regresamos para seguir con este tema tan interesante.